Hola, nosotros somos estudiantes de la maestría en energía eólica de la Universidad del Istmo y le venimos a presentar el proyecto ordinario de la materia de sistemas y generadores eléctricos. El proyecto desarrollado es para el caso de máquinas síncronas y se realizó bajo la interfaz LabVIEW. Eh, el equipo está conformado por mi compañero Christopher Aguilar Jiménez y un servidor, José Ángeles Sales Domínguez, y el proyecto consiste en lo siguiente: resolver de manera directa un problema en específico, el cual se presenta en las diapositivas en PowerPoint. Inicialmente, eh, la interfaz creada requiere de parámetros de entrada. Una vez asignando estos parámetros de entrada, nosotros podemos resolver este problema en específico. Los parámetros de entrada son los siguientes: tenemos una frecuencia de 60 Hz, el voltaje en terminal de para un problema en específico en el cual nos pide resolver algunos parámetros de esta máquina, para este caso un motor síncrono. Para esto los siguientes valores de entrada van a ser los que a continuación se describen: un voltaje en la terminal de línea a línea con un valor de 460 volts. También el problema nos da una corriente en terminales de línea a línea de 120, un factor de potencia que el problema también indica de 0.95, una corriente de campo igual a 47 amperes, la resistencia del vanado de armadura 0.3, la resistencia síncrona, en este caso es 1, y también nos da el número de polos contenidos en este motor, que es igual a 4. Aquí es importante recalcar que los cálculos nos dan para un factor de potencia en adelanto y un factor de potencia en atraso. Para este caso, pues el factor de potencia en adelanto, a diferencia del factor de potencia en atraso, el único que cambia es un signo. Una vez declarando los valores de entrada, es como nosotros podemos correr este programa, y al final obtenemos en la salida las variables que se desean determinar. Como les mencioné, la interfaz LabVIEW también cuenta para dos casos. En este caso, en la parte del RIN 2 nos presenta cómo se comporta el diagrama fasorial para un factor de potencia en adelanto. Si nosotros ahora cambiamos este factor de potencia a atraso, que muchos problemas te lo piden, es como el diagrama fasorial cambia. A continuación se presenta el diagrama de bloques que le da solución a los problemas de máquinas síncronas. Para ello se hizo uso del MATLAB Script para agregar las ecuaciones, de manera que esta función se enlaza con el MATLAB y resuelve mediante un algoritmo las ecuaciones. Para ello se tienen que hacer uso también de indicadores numéricos y controles numéricos para dar valores de entradas y salidas. Para las cuestiones de los menús ocuparon el case structure y salidas booleanas para imprimir, en este caso, las imágenes, hacerlas de manera visibles cuando se le da una condición de ya sea verdadera o falsa. Para las gráficas se hizo uso del ciclo for loop que se ocupa igual en MATLAB. Entonces, a través de esto se crean vectores y son los que se imprimen en las gráficas. Para que todo el sistema corra en tiempo real, se hace uso de un ciclo while para que de esta forma imprima los valores en un instante de tiempo muy, muy corto. Una vez explicado las funciones del diagrama de bloques, se explica ahora lo que es la interfaz gráfica creada. Para ello se plantearon parámetros tanto de entrada y parámetros de salida para el caso en donde se conozcan los datos de placa de una máquina síncrona.
Y como segundas opciones damos lo que son las pruebas de circuito abierto. Para ello también definimos entradas como son la frecuencia, la tensión nominal, la corriente de campo del circuito abierto y la corriente de campo en línea. Y para ello, al realizar la prueba, se obtienen como salida la inductancia saturada y la inductancia no saturada, así mismo como el voltaje de línea neutro. Y de esta forma podemos graficar lo que es la inductancia saturada versus la corriente de campo y la inductancia insaturada versus la corriente de campo en el gap. Asimismo también como las pruebas de circuito abierto, donde se conocen varias características, asimismo como los parámetros de placa, las características de circuito abierto, lo que son el voltaje línea a línea, la corriente de campo, características de cortocircuito, corrientes en la armadura y la corriente de campo. Para ello se establece un valor mínimo y un valor máximo. Las características en la línea, en este caso la corriente de campo y el voltaje de línea a línea, para obtener las siguientes salidas. En función de esas salidas se hace lo que es la conversión a sistemas en PU por unidad y se imprimen las siguientes salidas en forma gráfica, donde se grafica lo que es el voltaje en terminales versus delta, que es el ángulo, la corriente en terminales, que está igual por unidad, sistema por unidad, versus el delta, y lo que es la corriente, el voltaje generado versus la potencia.